La justicia en el México colonial y en el México republicano. La pena o el fallecimiento autorizado. Te diré que el fallecimiento, como una de las mayores sanciones que algún juzgador daba a quien cometía algún acto indebido. Si algún ciudadano se equivocaba dentro de su vida y cometía actos que eran considerados indebidos, aunque cabe resaltar que no eran del todo con la misma gravedad dependiendo de a dónde pertenecía la persona. En la época colonial, México se dividía en castas, había diferentes grupos y estábamos gobernados por una monarquía desde la península. Por lo tanto, había diferentes clases sociales. Las clases sociales tenían diferentes derechos y diferentes atribuciones. Si alguien transgredía los privilegios o las obligaciones de su clase social, era sancionado por parte del Estado. El Estado en ese momento era el virrey, el representante de la monarquía española en México, en la Nueva España, que era el virrey. Y había sistemas que impartían esa justicia. El fallecimiento por parte del Estado o la pérdida de un miembro es algo que estuvo vigente en México hasta que en la Constitución de 1917 fue abolido por el constituyente que convocó Venustiano Carranza. Ahora bien, te diré que había otra forma, la llamada horca, que es un instrumento para fallecer a las personas. Está formado por una barra horizontal sostenida sobre dos barras verticales de la que pende una soga con un lazo en la que eran colgados los condenados a esa sanción impuesta por el Estado. Como reflexión te diré que en la Edad Media era la pena que los señores feudales reservaban a los plebeyos, de ahí que al ser ahorcado fuera la manera más vil, se decía la manera más vil de fallecer. De tal manera que el garrote, que también es otro instrumento para ejercer justicia en la época colonial, en el México colonial y en el México independiente. Ya a principios del siglo XX, como les he comentado, dejaron de usarse estas situaciones. El garrote como instrumento de ejecución data de tiempos de la República Romana, desde Roma. El garrote como instrumento de sanción, como una forma de justicia, se utilizó en España en el siglo XIII, según cuentan los mismos que lo llevaron y lo autorizaron, los reyes de Castilla y Alfonso X. Se refiere a una forma de ejecución por medio de estrangular con un artificio de cuerdas. Entonces son situaciones que fueron, si tomamos en cuenta cómo surgió España, era Hispania, una provincia romana, después fue invadida por diferentes tribus. A la caída del imperio se crearon pequeñas regiones feudales y después llega el islamismo, queda un solo reino católico. Ese poco a poco va recobrando y conquistando a los diferentes reinos musulmanes, y después, justamente cuando se reconquista por parte de los católicos toda la península, inmediatamente después Cristóbal Colón descubre América. Así que España no tenía el reino de la monarquía española no tenía experiencia para tener abundancia y para vivir en tranquilidad. Ellos apenas se habían liberado de los musulmanes y les cae un regalo que es todo un continente, un inmerecido e injustificado, lo que ellos llamaron que tenían derecho, que sabemos que no tenían derecho a eso. El descubrimiento de América en 1492, y después un papa los premia porque habían reconquistado toda la península y la habían vuelto católica. Entonces los premia concediéndoles todo lo que descubriesen en el Nuevo Mundo, de tal manera que toda América en un inicio era de España, a lo que se inconformó Portugal, y ya Portugal y España acudieron nuevamente con ese papa que dividió el mundo entre esas dos monarquías, entre la española y la portuguesa, lo cual sabemos que no estuvo bien y que nadie tiene el derecho de dividirse medio mundo nada más porque ellos crean y se sientan autorizados para ello. Incluso hoy en día el mundo occidental es una pequeña parte.
Los habitantes se encuentran en Asia, la mitad de la humanidad se encuentra en Asia y les hablo de más de la mitad, las 2/3 partes son en Asia. En Asia está la India, que tiene más de 1.300 millones de habitantes, también China, que son los más poblados, y ya entre ellos dos son prácticamente la mitad de toda la humanidad. Sumando todos los demás países que también están sobradamente poblados, estamos calculando 2/3 partes de la humanidad en Asia, que ni son católicos, no se consideran occidentales, y es la mayoría de la humanidad. La pequeña parte, esa tercera parte, vendría siendo Europa y América, la otra tercera parte. Pero de esa otra tercera parte, una mínima parte, si tomamos un 100, el 5% en tanto a población vendría siendo Europa y Estados Unidos y Canadá, que son los que se consideran a sí mismos los herederos de llamarse mundo occidental, que son una minoría hoy en día. Y también, a manera de reflexión, te diré que ya el catolicismo es una extrema minoría a nivel mundial. Los únicos países que tienen una población significativa de creyentes en la religión católica son únicamente México y Brasil. De ahí, el resto del mundo prácticamente ya no hay nadie, solamente México y Brasil. En primer lugar Brasil. Sin embargo, inexplicablemente, a manera de reflexión, ¿por qué sigue siendo la sede en Roma? ¿Y por qué sigue nombrándose un papa en Roma cuando la mayoría está en Brasil y en México? Algo que pues la respuesta no le agradará a muchos. Sin embargo, podía ser una especie de discriminación hacia la hispanidad, hacia lo latinoamericano, hacia México, hacia Brasil. Ahora, regresando a esta forma en que se hacía justicia en esa época colonial y en esa época incipiente del México, valga la redundancia, independiente. Cada tipo de sanción de fallecimiento desde el Estado conllevaba una escenificación distinta. Se diferenciaba cada una principalmente por el modo de conducir a la persona que era condenada hacia su sanción, que podría ser la horca, el garrote llamado vil, o simple y sencillamente la pena de fallecimiento, la sanción de fallecimiento. Cada tipo de sanción llevaba, como les he comentado, eran como una especie de obra de teatro para impactar y atemorizar al resto de la población, para disuadirla de que no cometiese lo que ellos consideraban faltas. Pero en ese tiempo las faltas eran muy absurdas, incluso en la época colonial. Una falta absurda en la que podría llevar una infracción como las que les he comentado, el garrote vil, el ahorcamiento o alguna otra, podría ser simple y sencillamente que alguien se enamorara de una mujer de diferente casta social. No era bien visto y era sancionado en la época colonial en el México. Simplemente enamorarse de quien no pertenecía a nuestra casta social, eso ya conllevaba en sí un castigo. También otras cosas absurdas podría ser simplemente porque una persona accidentalmente pudo haber matado una gallina, un pollo. Ya con eso habría pretexto para ajusticiarlo. Siempre la justicia no era igual, era dependiendo de la casta social. Si era muy elevada, se le perdonaban todos los errores y todo lo que pudiese haber cometido que se considerase acto indebido. Solamente se restringía a una minoría en la cual podía ser juzgado, y además en esa época colonial no podía uno de casta inferior acusar a uno de casta superior, porque no eran considerados iguales ante la ley. Por lo tanto, no había un Estado de Derecho en la época colonial en el México de ese tiempo. Ahora te diré que el adjetivo vil, cuando se habla de garrote vil, deriva del sistema de leyes estamentales en el medievo, por una cuestión simplemente simbólica. Cuando alguien perdía la cabeza con una espada, se consideraba que esto era una sanción reservada únicamente a los integrantes y miembros de la nobleza. Solamente quien era noble, quien ostentaba un reconocimiento y renombre social, podía fallecer perdiendo la cabeza a través de una espada. En cambio, el resto de las personas, de los mortales, todos los habitantes de las villas o los que podrían ser los que eran considerados en esa época colonial como la plebe, a ellos sí fallecían
por orden, cuando se aplicaba una sanción por parte del Estado, fallecían a garrote vil, porque se consideraba villas viles a los integrantes, a los que habitaban la villa. Entonces esos viles fallecían por garrotazo. Esta denominación de garrote vil es la que ha prevalecido, y hoy en día se suele usar ese nombre para designar tanto al instrumento, que era el garrote, como a la sanción que el Estado ejercía el fallecimiento ordenado desde la sanción por parte del Estado. Por eso era el instrumento, que era el garrote, y a quien iba dirigido, que era un vil, o sea, un plebe, una parte común del pueblo, un ciudadano común y corriente, un vil. Entonces era el garrote vil. Por lo tanto, si vemos este proceso que ocurría en aquella época, era algo tremendamente injusto, porque no había un Estado de Derecho que protegiera en realidad a las castas inferiores. Ya no se diga así a los nativoamericanos que no hubiesen sido bautizados, porque recordemos que desde los inicios de la exploración por parte de los españoles del continente americano, ellos hacían lo que querían con personas, con pueblos, con imperios completos, como el imperio azteca o el imperio inca. Ellos, al igual, podían firmar un tratado y después lo desconocían a su antojo, a su libertad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente llevaban una autorización por parte de la corona española. En tanto que alguien no estuviese bautizado, ellos podían disponer libremente, como si se tratara de un perro, de una gallina o de cualquier cosa, de una silla, de una mesa, un perro o una gallina. Ellos no diferenciaban en cuestiones de derecho. No había un Estado de Derecho que defendiese la integridad y la naturaleza de los seres humanos. Como diría la Comisión de Derechos Humanos, no respetaba la dignidad humana. Los derechos humanos se basan en el respeto a la dignidad humana, y no existía ese respeto en tanto la persona no estuviese bautizada. Después, cuando ya eran bautizados, se inventaban una y mil pretextos para no reconocerle sus derechos, como la diferenciación en diferentes castas sociales, donde tampoco, porque no aplicaba la misma ley, porque no eran todos iguales. Eso ocurrió durante la época colonial, se siguió viendo en la época del México independiente, a pesar de que se llamaba Estados Unidos Mexicanos, la primera, la segunda y la tercera República Mexicana. La primera república fue con la que se consigue la independencia después de los 2 años del Imperio Mexicano, la primera república. La segunda república es después de las luchas de la nación centralista que hizo Santana. Esa fue ya la segunda república con Benito Juárez, y la tercera república fue ya después de la Revolución Mexicana, cuando se hace el Congreso Constituyente en 1917. Algunos aseveran y podrían decir que hubo incluso 4, porque fue una antes de Juárez, antes de Maximiliano y después de Maximiliano. Ellos podrían considerar como la Restauración como una cuarta república. Una tercera y la cuarta vendría siendo la del Constituyente de 1917. Sin embargo, el Estado de Derecho fue perfeccionándose hasta y únicamente cuando surge la Constitución de 1917. Ya se ve la forma moderna, que es la que nos rige hoy en día y la que protege los derechos tuyos, de aquel y del otro, de todos y cada uno de nosotros. Aunque aquí voy a hacer un paréntesis: las comisiones de derechos humanos no revisten una utilidad mayor, porque no son un ente sancionador. Si tú quieres ejercer o exigir justicia para ti, para los tuyos o para alguien de tu afecto, lo debes hacer ante la autoridad judicial. Debes hacer un instrumento jurídico, más no acudir a una comisión de derechos humanos que únicamente hace recomendaciones que, si se atienden o no, al arbitrio y al capricho de la autoridad en turno o del organismo al cual fueron efectuadas. Por lo tanto, yo diría que eso es lo que adolece la actual observación de los derechos humanos en México, de que el Estado de Derecho siempre ha sido un talón de Aquiles en México, desde la época de la colonia, desde el México colonial, el México independiente, y hoy en día nuestro Estado de Derecho adolece mucho y tiene que perfeccionarse. ¿Por qué? Por los niveles de impunidad.
cuando no hay una sanción para quien comete un acto indebido, eso propicia que sucedan más actos indebidos, que es el fenómeno que debemos reducir, que se debe disminuir, y además se deben reformar las comisiones de derechos humanos para que brinden y estén obligadas a brindar una asesoría legal y a entablar alguna defensa de la persona cuando se detecta que han sido violados sus derechos humanos. Entonces hay que brindar otro tipo de asesoría, pero obligada, no de que quieran o no, sino una atención más integral, porque si le damos la capacidad sancionadora a una comisión de derechos humanos, ya sería una procuraduría, y para eso existe la procuraduría. Entonces no es sano duplicar y triplicar funciones cuando ya existe el organismo encargado de ello. Simplemente hay que velar por la integridad y la dignidad humana de las personas y de manera obligatoria otorgar una asistencia y una asesoría jurídica, no a quien lo solicite, sino de oficio por parte de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, para que sirvan y funcionen y en realidad defiendan la dignidad humana. Si vemos y observamos a lo largo de la historia, México es una gran nación. Durante la época colonial, si hubiera sido un país independiente, hubiera sido el más rico del mundo. Por lo tanto, no debemos tomar malos ejemplos, sino tomar lo bueno para avanzar en el futuro, en el perfeccionamiento y en el mejoramiento de un mejor país. Afortunadamente, el día de hoy se cuentan con más elementos a disposición y al alcance de las personas para hacer valer de una mejor manera sus derechos. Por lo tanto, te invito a hacerte acopio de todos y cada uno de ellos para que hagas valer tu derecho y el respeto a tu dignidad humana. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.